efectos metabólicos como la dislipidemia y la hiperglicemia, reacciones cruzadas de hipersensibilidad a las sulfonamidas y también la ototoxicidad, que tiene que ver sobre todo con la velocidad de infusión, ¿no? No deberíamos pasar 240 miligramos por hora. Ahora bien, su utilidad en el manejo de la hipertensión arterial, esta es una revisión de Cochrane de 2015, es un estudio en una población de pacientes con hipertensión primaria, que se hace sobre 9 estudios y 460 pacientes. La calidad de la evidencia ha sido baja, sin embargo mencionan que el efecto antihipertensivo ha sido modesto, reducción de 8 milímetros de mercurio en la diastólica y de 4 en la diastólica, no hubo diferencias entre los diferentes diuréticos de ASA y no se pudo estimar mucho sobre los riesgos asociados porque los estudios eran pocos y eran de corta duración. Por otro lado, algunos pocos estudios han mostrado que torsemida, que tiene un poquito más de vida media, disminuye adecuadamente la presión arterial y podría tener un perfil de efectos adversos mejor. De repente, de lo que más tenemos que comentar es sobre las tiazidas, puesto que son los medicamentos más empleados y sobre los cuales hay también más evidencias. Están disponibles desde mediados del siglo pasado, cuando descubrieron que las sulfonamidas podían producir acidosis leve y aumentar la diuresis. Luego, buscando un inhibidor más potente de la anidrasa carbónica, pues encontraron la clorotiazida. Estos diuréticos actúan fundamentalmente en el túbulo contorneado distal, los tiacídicos propiamente dichos en la parte más distal, valga la redundancia, y los semejantes a las tiazidas como la clortalidona y la indapamida en la parte más proximal del túbulo contorneado distal. Aquí también vemos características farmacocinéticas de estos medicamentos y se puede ver que tienen unos tiempos de vida más largos, sobre todo los que utilizamos, la hidroclorotiazida de 9 a 10 horas, la clortalidona de 50 a 60 horas, la indapamida de 14 horas. A diferencia de los diuréticos de ASA, son diuréticos de bajo techo, no funcionan bien con tasas de filtración glomerular disminuidas, tienen tiempos de vida media más largos. Los efectos adversos son similares a los diuréticos de ASA, sobre todo los efectos metabólicos, y existen algunos efectos no dependientes de dosis que también se pueden cuestionar, como disfunción sexual y alteraciones del sueño. Ahora bien, las guías más recientes de manejo de la hipertensión arterial coinciden en presentar a las tiazidas dentro de los medicamentos de primera línea para el manejo de la hipertensión arterial. Antes, hasta el 7º reporte, las tiazidas eran el medicamento de primera línea, ahora lo presentan dentro de un grupo de hasta 5 drogas, pero todas coinciden en que las tiazidas son de primera línea. ¿Por qué? Porque grandes metaanálisis han demostrado la superioridad de los diuréticos a bajas dosis frente incluso a otros fármacos antihipertensivos. Por ejemplo, es un metaanálisis presentado por Sati en JAMA en el 2003, de 42 estudios y 192,000 pacientes. Ninguna estrategia de tratamiento, ARAs, IECAS, beta bloqueadores o calcio antagonistas fue mejor que los diuréticos. Y la conclusión de este estudio dice: los diuréticos a bajas dosis son el mejor tratamiento de primera línea para disminuir la morbilidad y mortalidad cardiovascular. Esta es una revisión de Cochrane publicada en el 2018 sobre 24 estudios y 58,000 pacientes. Evidencia de alta calidad concluye que las tiazidas a bajas dosis como medicamento de primera línea redujeron mortalidad y morbilidad cardiovascular. Dice que IECAS y bloqueantes de los canales de calcio podrían ser igualmente efectivos, pero en este caso la calidad de la evidencia es menor. Entonces, si es que nos ponemos de acuerdo en que funcionan los diuréticos y que funcionan las tiazidas, tendríamos que decir cuál de ellos: hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida. La mayor parte de estudios, quien tiene más evidencia es clortalidona. Aquí les presento, por ejemplo, un estudio de JAMA de 1991 de control de la hipertensión en pacientes mayores de 60 años, 4,736 pacientes, seguimiento de más o menos 4 años y medio. La clortalidona redujo la incidencia de stroke en 36% y también la incidencia de eventos cardiovasculares mayores. Es el estudio de prevención del ataque cardíaco con tratamiento antihipertensivo e hipolipemiante, denominado ALHAT. Lo publicaron en JAMA en 2002, 33,357 pacientes mayores de 55 años comparan amlodipino versus lisinopril versus clortalidona.
Y el grupo de amlodipino presentó más insuficiencia cardíaca, el grupo de lisinopril, más eventos cardiovasculares, más insuficiencia cardíaca y más stroke. La conclusión, los diuréticos tiazídicos fueron superiores en prevenir al menos un evento cardiovascular mayor. Uno más, el estudio MR-FIT o de intervención contra múltiples factores de riesgo, 8.012 pacientes. Este es hidroclorotiazida versus clortalidona, seguimiento a 48 meses. A la clortalidona le fue mejor, disminuyó más la presión arterial y disminuyó el crecimiento del ventrículo izquierdo detectado por electrocardiograma. Un poquito en defensa de la hidroclorotiazida. Este otro más reciente de 2013 de Annals of Internal Medicine, 29.000 pacientes, en este caso, a las formas usuales de prescripción, clortalidona no fue mejor en reducir los efectos adversos o las muertes y sí presentó un poco más de hipercalemia. No en todos los estudios les fue bien a las tiazidas, lo han mencionado ya, es el ACCOMPLISH, es un estudio randomizado, doble ciego, con 11.000 pacientes. Es una comparación más bien de combinaciones, habría que ver qué papel juegan ahí. Benacepril con amlodipino versus benacepril con hidroclorotiazida. La combinación de benacepril con amlodipino fue superior en reducir el riesgo cardiovascular. Este es el SCOT, el estudio anglo-escandinavo de presión arterial, 19.000 pacientes. Aquí es amlodipino y perindopril versus atenolol con una tiazida. El régimen de amlodipino y perindopril fue mejor, predijo más eventos cardiovasculares adversos. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿y qué tal con indapamida? Ya hemos visto a la hidroclorotiazida, la clortaridona. Indapamida es de repente el más reciente, una sulfonamida clorobencénica, se ha visto que disminuye la resistencia y la reactividad vascular y algunos estudios dicen de que tendría menos efectos metabólicos con respecto a la tolerancia a la glucosa, a la dislipidemia. Hay algunos estudios al respecto, como esta comparación de hidroclorotiazida, clortalidona e indapamida, un metaanálisis de 14 estudios y 883 pacientes. Indapamida y clortalidona redujeron la presión arterial más que hidroclorotiazida sin presentar efectos metabólicos adversos. Esto es de hipertensión de 2015. Este es el estudio IBET de hipertensión en pacientes mayores de 80 años del New England de 2008. Son 3.800 pacientes mayores de 80 años, donde hay reducción de los eventos cardiovasculares, stroke, muerte por stroke, muerte de causa cardiovascular. El tratamiento de indapamida con o sin perindopril fue beneficioso. Es contra placebo, hay que tenerlo en cuenta, y siempre el indapamida en combinación. Este es el estudio PROGRESS, que es prevención de stroke secundario, o sea, pacientes que habían tenido previamente stroke y que se les trató con perindopril e indapamida o placebo. La combinación redujo la presión y redujo el riesgo de stroke. Por último, esto es parte del estudio ADVANCE en pacientes diabéticos, es indapamida y perindopril en pacientes diabéticos, no necesariamente con hipertensión arterial, que redujo eventos microvasculares, el riesgo cardiovascular y la muerte. Aquí abogan por la administración rutinaria de este medicamento en pacientes diabéticos. Ahora, hasta aquí. Incluso lo que mencionan las guías es que las tiazidas deberían utilizarse solamente por encima de 30 de tasa de filtración glomerular, puesto que su efectividad disminuye conforme disminuye la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, hay que mencionar algunos estudios pilotos. Aquí son 23 pacientes con ERC4 y 5, en el que se comparó furosemida con hidroclorotiazida y la combinación. La combinación aumentó la excreción de sodio, la combinación fue más eficiente al disminuir la presión arterial. Esto es del Journal of Clinical Hypertension de 2012. Este otro es del American Journal of Nephrology en 2014, son solamente 14 pacientes con tasa de filtración de 20 a 45, tratamiento de base con 3 drogas, con hipertensión pobremente controlada, a los que se añade clortalidona, y se observó reducción adicional de la presión arterial. Entonces, clortalidona podría disminuir la presión arterial en pacientes con ERC, pero harían falta estudios controlados. Les ruego, me disculpen si es que estoy corriendo por el tiempo. Mencionaremos entonces ahora los ahorradores de potasio. Los ahorradores de potasio
Fundamentalmente son dos grupos, uno los bloqueadores del canal epitelial de sodio, que son amiloirida y triamtereno, y los antagonistas de aldosterona, que son la espironolactona y la eplerenona. Ellos tienen un tiempo de vida media largo, actúan sobre el túbulo colector, el túbulo contorneado distal sobre todo. Ahora, ¿qué ventajas tienen? Menos arritmias, menos pérdida de potasio y magnesio, no tienen los efectos metabólicos de las tiazidas, no hay activación simpática refleja. ¿Qué desventajas posibles? Hipercalemia, acidosis y que no los podamos usar en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Qué cosa nos respalda? Por ejemplo, este estudio con espironolactona en pacientes con hipertensión arterial resistente. 436 pacientes que ya están en tratamiento con 3 drogas. Un IECA o ARA con un calcio antagonista y una tiazida, a los que se añade espironolactona o doxazocin o bisoprolol o placebo. La espironolactona fue la droga añadida más efectiva. Eplerenone, esta es una revisión sistemática de Cochrane de 2017, metaanálisis de 1.437 pacientes, 5 estudios randomizados, eplerenone versus placebo, se consigue una disminución significativa de la presión arterial, 9.21 en la sistólica, 4.18 en la distólica. La evidencia es poca, no hay suficiente sobre los efectos colaterales de eplerenone. Los bloqueantes del canal epitelial de sodio, amiloirida, versus hidroclorotiazida versus la combinación de hidroclorotiazida con amiloirida, la caída de la presión arterial en la combinación fue significativamente mayor que en el grupo de hidroclorotiazida y la combinación previno además la tolerancia a la glucosa. Una alternativa entonces serían estos bloqueantes de los canales de sodio como un añadido a las tiazidas para evitar efectos colaterales. Y este de acá es una revisión otra vez de Cochrane sobre bloqueantes de los canales de calcio. No se encontró estudios en los que se utilizara como monodroga, sí estudios en los que estaba como añadido, como segunda droga. Y en este caso, en estos 6 estudios con 496 pacientes, no encontraron que tuviese un efecto clínico significativo en la presión arterial. Se requiere estudios a dosis mayores. Entonces, ¿qué mensajes quisiera dejarles yo para recordar? En primer lugar, tener en cuenta que lo más importante es la magnitud de la reducción de la presión arterial, más que qué medicamento usamos. En segundo lugar, la clortalidona es el medicamento que tiene más evidencias. La indapamida podría tener efectos metabólicos adversos menores y podría ser mejor diurético para la hipertensión arterial. Faltan de repente estudios con grandes poblaciones de pacientes. Podría haber un lugar para las tiazidas en los pacientes con enfermedad renal crónica, también hace falta estudiarlo más. Y la espironolactona es el añadido más útil cuando se trata de pacientes con hipertensión arterial resistente. Y bueno, esa es una foto de nuestro querido Hospital Loaiza, un poquito más nuevo que el de las fotos anteriores. Muchas gracias.